Pues muchas gracias por el esfuerzo. Carmen no sé, porque le había dedicado tiempo a estudiarlo en casa, pero ¿el resto pensabais que de versículo y medio se podría sacar tantas cosas? Y más. Pues este es uno de esos textos donde uno se da cuenta de que una lectura rápida pues deja muchas cosas importantes que necesitan ser meditadas, tenidas en cuenta, ¿vale? Vamos a ver. En primer lugar, habéis dicho algo al respecto, pero está claro que esa carta iba dirigida a personas de la gentilidad, ¿vale? ¿Todos entendemos lo que es un gentil? Todo aquel que no es un judío. Estaban los judíos y el resto era la gentilidad, ¿vale? Para un judío, el gentil ¿tenía buen nombre? No. ¿Tenía buena fama? No. No. O sea, se hablaba de los gentiles con desprecio. ¿Por qué? Porque no eran parte del pueblo de Dios. Es que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Así que la palabra gentil se usaba en un sentido peyorativo. Los judíos no tenían tratos con los gentiles. Si tú te preciabas de ser judío, bueno, pues esta carta va dirigida a personas de la gentilidad. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, ¿me ayudáis? Marisa, usted, lo que hemos leído, ¿vale? Va a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro José, tú vas a leer capítulo 2, versículo 10. Y Noelia, tú vas a leer capítulo 4, versículo 3. Lo vuelvo a repetir y miramos en pantalla para no perdernos. Marisa, 1 y 2. Pedro, 2, 10. Noelia, 4, 3. ¿Vale? ¿Por qué sabemos que va dirigida a personas de la gentilidad? Bueno, habían sido liberadas de la manera de vivir insustancial que habían aprendido de sus antepasados. Un judío había mamado el temor a Dios, los caminos de Dios. Estos no. Su vida pasada era insustancial. Marisa, por favor. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muchas gracias. Una segunda cosa. Los que antes no eran un pueblo, Pedro, habían llegado a ser nada menos que el pueblo de Dios. Por favor, 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta, Alfredo? ¿Te das cuenta? Cómo por estos versículos nos damos cuenta de que esto no iba dirigido a judíos, sino a gentiles. Bien. Y en tiempos anteriores habían vivido de acuerdo con la voluntad y los deseos mundanos de los gentiles. Por favor, Noelia, capítulo 4, versículo 3. Pasé ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Claro. Eso era cosa de los gentiles. Un judío no se emborrachaba. Un judío no practicaba, entiéndanme, no practicaba la idolatría. Así que esta carta, lo primero que queda claro es que va dirigida a personas de la gentilidad. Carmen, ¿qué nos enseña esto? Pues algo maravilloso, porque está utilizando palabras y conceptos que con anterioridad solamente se habían utilizado ¿para quién? Para el pueblo escogido de Dios. Pero ahora aprendemos que los gentiles también son considerados como parte de ese pueblo de Dios. Ahora también la esperanza, la gracia, la misericordia, el perdón también les alcanza a ellos. Eso es lo primero que aprendemos. También esa gracia alcanza a los gentiles. Para nosotros, Araceli, eso es fácil de entender y de comprender. Pero ¿cuál era el concepto que un judío tenía de un gentil? Los judíos decían que los gentiles servirían como pasto para las llamas del infierno. Los judíos decían que con los gentiles había que hacer como con las serpientes. ¿Qué había que hacer con la serpiente? Por buena que fuera, aplastarla. Qué asco, ¿verdad? Mira, además me gusta así. Carmen, una serpiente se aplasta. Pues al mejor de los gentiles, había que aplastarlo. ¿Quién era ese centurión romano que era conocido por sus buenas obras? ¿Quién? ¿Alguien se acuerda? Cornelio. Cornelio. Pues a Cornelio había que haberle aplastado porque era gentil. Sí. Y un judío pensaba que era el pueblo escogido de Dios y que Dios únicamente les amaba a ellos. Es como si usted dijera en esta tarde que Dios solo ama a los ecuatorianos. Ya Carmen, con lo buena que es, no, porque es chilena. Anda. Ya Javi, si tiene cara de buen chico, no, porque es dominicano. Yo soy manchego. Y Araceli, porque si no ahora todo un campeonato, no, porque es española. Dios solo ama a los ecuatorianos. No. Pero tampoco porque vive en la selva. ¿Me entienden? Sí, Pedro. Mire, la conversación con Cristo y la samaritana dice: ¿por qué Sí. me pides a mi agua? Sí. Porque no somos tratados los dos iguales. Sí. Ahí es una prueba. Así es. Así que, esto primero, ¿queda claro? Que tú eres de Bilbao, así que también. No, a mí no me quede yo, no. Yo no soy de Vizcaya, yo soy de Guipúzcoa. Miren, Araceli, lo primero que aprendemos es que esta carta no va dirigida a judíos de cuna, sino a gentiles. Gentiles que son considerados como parte de ese pueblo de Dios. Ahora tiene los mismos privilegios, la misma misericordia y la misma gracia. Imagínese a un judío leyendo esto o escuchando esto, escalofríos, tenía que entrar en él. ¿Vale? Eso es lo primero que aprendemos. Venga. Alguno de ustedes también ha citado esto, ¿no? Pedro llama a las personas a quienes escribe los elegidos, el pueblo escogido de Dios. Y como hemos dicho antes, Carmen, lo flipante de estos primeros versículos es que utiliza conceptos que solo se utilizaban para los judíos. Miren, Pedro llama los escogidos de Dios. Anteriormente, ese había sido el título que pertenecía exclusivamente a Israel, Alfredo. Porque tú eres un pueblo santo del Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas su pueblo especial. Entre todos los pueblos que hay,
sobre la superficie de la tierra. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 y capítulo 14, versículo 2. El profeta Isaías dice que Dios llama a Israel mi elegido. Y el salmista habla de los hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Se dan cuenta? Pues esta concepción, que era única y exclusiva para los judíos, ahora se utiliza para los gentiles. Luego vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Bueno, sí, pero antes de nada, claro, ahora los gentiles son llamados, Alfredo, pueblo de Dios. Porque claro, ¿qué es lo que había pasado? Hemos leído Deuteronomio, hemos leído al profeta Isaías, hemos leído al salmista. ¿No era Israel el pueblo de Dios? ¿Pero qué pasó con ese pueblo? Desobedeció. Desobedeció, lo rechazó, vino y no lo reconoció. Yo vine a los míos, dice, y no me recibió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. no lo reconocieron. Creo que es el versículo 11, no sé si es el 11 o el 12 del capítulo 1 de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Muy bien. ¿Recuerdan la parábola de los labradores malvados? Ahí tenemos a un señor que prepara un huerto magnífico, y edifica una torre y cava un lagar y todo, y la arrenda a unos labradores. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando pasa el tiempo, pues al final, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor de esa viña dice que se la quitará y se la dará a otros. Bueno, pues esto es lo que había pasado. Ahí estaba el pueblo escogido de Dios, que lo había rechazado, lo había desobedecido. Ahora son otros los que son llamados el pueblo de Dios. Muy bien, perfecto. De ahí viene el concepto novotestamentario, está en Gálatas capítulo 6, creo que es el versículo 16, de la iglesia como el nuevo Israel. Bien, perfecto. Avanzamos. En segundo lugar, aquí hay otra palabra que antes pertenecía exclusivamente a Israel. Y la palabra es, la dirección de la carta dice literalmente, a los escogidos extranjeros de la diáspora, esto dependiendo de la versión que lea, ¿vale? A los escogidos extranjeros de la diáspora, por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Perfecto. La palabra es diáspora. ¿Alguien sabe lo que significa la diáspora? ¿O un sinónimo de diáspora cuál es? Es como un barrio, ¿Cómo cuál? como un barrio o como un pueblo apartado. Ah, Y solo es de una religión o de una creencia. Algo así. miren, sinónimo de diáspora es dispersión. ¿A quién se llama los de la diáspora? Bueno, ustedes saben que la historia de los judíos fue muy truculenta, ¿no? No estaban tranquilos nunca. Bien, ustedes saben que muchos judíos fueron llevados a otras naciones, al exilio. ¿Recuerdan? Babilonia, Asiria. ¿Esos judíos querían marcharse de su tierra, Alfredo? No, pero eran llevados al exilio. Esas personas son consideradas
de la diáspora. Eran judíos diseminados por toda la faz del mundo. También había judíos que se habían marchado por voluntad propia, tal vez porque querían prosperar en otra tierra, ¿vale? Por eso esa palabra solamente se utilizaba para los judíos, ¿eh? Los judíos están en su tierra, la tierra que Dios les ha dado, pero ahora viene Babilonia, ahora viene Asiria, nos lleva bajo la fuerza, estamos en la diáspora, estamos fuera de nuestro lugar. Pero también hay otros que lo hicieron voluntariamente, para ganarse la vida mejor, ¿vale? ¿Qué es lo curioso? Que esta palabra ahora se utiliza para la iglesia. Ahora se está utilizando para la iglesia. Así que hubo un tiempo en que los extraños fueron los judíos, pero ahora es la iglesia, son los creyentes, los extraños, ¿eh? Son aquellos podemos decir que los cristianos son aquella nación cuyo rey es Dios, cuyo hogar es la eternidad, ¿eh? Y que tienen que permanecer exiliados siempre. Bueno, otra cosita. Hemos hablado de dos cosas, que son las que estos versículos nos presentan. Pero podemos entender que esto ahora también lo podemos adoptar la iglesia. Ahora esto también se dice de la iglesia, ¿eh? Por ejemplo, somos el pueblo escogido de Dios. Hay una canción, ¿no?, que solemos cantar, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para. Oye, pues esa canción me da toda la explicación, Pedro. Sí, Carmen. La tenía. ¿La? Que la tenía. Pues Carmen, a la perfección, esa canción hubiera resumido este punto, ¿eh? Los cristianos somos, Alfredo, escogidos por Dios. O sea, si se lo preguntas a uno que no cree en Dios, pero para alguien creyente, ¿puede haber algo más importante que saberse escogido por Dios? Miren, la palabra, yo les invito, no saben la de sorpresas que se llevarían. Alguna vez cuando les guste un texto, métase en internet, Biblia interlineal, y a la vez que lee las palabras en castellano, va a ver su palabra en el original, o en griego, o en hebreo. Bueno, cuando dice que somos escogidos de Dios, la palabra que utiliza es eclectos. Eclectos, eclectos. Escogidos de Dios, elegidos de Dios. Ejemplos, Noelia. Cuando tú vas a la Ahorramás, al Mercadona, y quieres comprar fruta, y aunque te pones guante, pero tú eliges la pieza que mejor está, Esa es una pieza elegida. Escoges esa y desechas otras, O de la misma forma que si vas a comprar, no sé, al rastrillo, y tratas de comprar las piezas que tienen una mejor buena manufactura, ¿no? O por ejemplo, imagínense que dentro de un ejército hay que preparar a un grupo especial para una misión distinta, Es escogido, elegido. No me digas que eso no es bonito, Marisa, pero hay algo en lo que los dos grupos estáis de acuerdo. Está bien que celebremos que somos elegidos por Dios, escogidos por Dios, pero hemos sido escogidos para algo. ¿Para presumir? No. ¿Para darnos tono? No. ¿Para mandar a otros al infierno? No. Eso no. No. Somos escogidos con una responsabilidad.
Los judíos también fueron escogidos, Alfredo, pero no atendieron. No atendieron la llamada. No atendieron a ese llamado. Fueron desobedientes. Así que es cierto, Araceli, somos escogidos, pero escogidos para un servicio. Escogidos para un servicio. ¿Eh? Muy bien, perfecto. Y lo segundo, somos exiliados de la eternidad. Es un concepto un poco extraño que hay que darle alguna vuelta, ¿no? Claro, está hablando de personas exiliadas y Félix, tú ahora dices que la iglesia es como si estuviera exiliada, pero si yo estoy en mi casa, ¿no? Bueno, hay una cuestión. ¿Ustedes han escuchado eso de que estamos en el mundo pero no somos del mundo? Mucho. Se oye mucho eso continuamente. A veces me despistas porque no sé si me lo dices con convencimiento. No, te lo digo convencida. O porque quieres decir alguna puntilla y ya me pierdo como diciendo. Lo digo convencida, hijo, de verdad, convencida. Sí, Pedro, verdad, sí, Pedro. Somos peregrinos. Muy bien. Mire, exactamente, miren, que yo no quiero criticar a nadie, pero que estas palabras no es para que las entendamos de que tenemos que vivir apartados del resto. Formemos nuestra comunidad, vayámonos ahí a Valdeserrano, donde nadie nos moleste, donde nadie nos perturbe, y dediquemos toda nuestra vida a la contemplación, a estar en paz con Dios. Esa no es nuestra misión. Tenemos que estar en el mundo. Pero nuestra mirada no tiene que estar en el mundo. Siempre criticamos a los judíos, pero los judíos tenían muchas cosas buenas, ¿eh? Y un judío podía estar en cualquier lugar del mundo, Marisa. Tal vez porque así lo decidió, o tal vez porque no le quedó más remedio. Pero donde estuviera un judío, su mente siempre estaba puesta en Jerusalén. Siempre. Yo me imagino, además, porque por las referencias que tengo, tiene que ser un lugar maravilloso, ¿no? Precioso, pero es como si ustedes están aquí en España, están aquí en Madrid, están aquí en Fuenlabrada, pero su mente no deja de estar en Valparaíso. En la playa, porque tiene playa, ¿no? En la playa, es que justamente sigo a un pastor, un predicador que me gusta mucho, y es que curiosamente es de Valparaíso, ¿no? Él sube muchas fotografías. Lo que conozco de Valparaíso no es por ustedes, es por él que sube fotografías cuando va a visitar allí a hijos que tiene por allí y todo eso. Entonces, usted sabe una cosa, Pedro José, un judío se iba de su tierra o se salía un poco, y donde edificaban una sinagoga no lo hacían de cualquier manera. ¿Saben cómo la edificaban? Orientada siempre a Jerusalén. Así que de tal forma, papá, que cuando ellos entraban por la puerta, estaban orientados a Jerusalén. Estaban aquí, pero su mente estaba allí. Nosotros estamos en el mundo, Javes, pero nuestra mente tiene que estar puesta en la eternidad. No digo que no vivamos en condiciones, pero nuestros valores, las cosas que anhelamos, son aquellas que no caducan con el paso del tiempo. Alfredo, imagínese que usted puede comprarse ese coche tan añorado. Yo solamente le he visto a usted en coche cuando se lo ha dejado un familiar suyo. Sí, es verdad. Imagínese, se imagina alguna vez con su propio coche,
compras un coche nuevo, ya sería eléctrico, porque van a prohibir ya lo de un híbrido. Se imagina, allí con Mónica a su lado, arranca y hay una pantallita para ver atrás y dice, cariño mío, ¿te imaginabas tú que alguna vez tendríamos un carro de esto? Y está mal eso, no está mal, pero el coche, por muy bueno que tú te lo compres, por muy bonito que tú seas, llegará un tiempo en que se te haga viejo. Claro. Mi padre, cuando se compró el coche, era un buen coche. Era un muy buen coche. Ahora es un cacharro. Ahora dice la verdad. Ahora es un cacharro. Es un cacharro. ¿Por qué? Maribel me compra frutas. Maribel me compra fruta. Esa eclectos, esa que ella escoge, que ella elige. A esta para mi maridito que le gusta así, tal durita, que le gusta de este colorcito, me las compra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa manzana que me compra la que me compra? ¿Qué pasa si la deja en el frigorífico 3, 4 días? ¿Qué pasa? Bien, es decir, las cosas que nos importan son aquellas que no caducan, que no perecen. Nuestra mente tiene que estar puesta siempre en la eternidad. Qué lástima, y no lo digo con acritud, porque vivimos en este mundo y por supuesto podemos ser presas de la ansiedad, de depresiones, de un montón de cosas. Y eso no te hace malo, pero yo sí digo, ¿cuántas veces nos preocupan cosas que sabemos que no tienen importancia? Hoy me reí con algo que publicó una compañera de trabajo en el Estado, Laura, y decía, ¿por qué la gente se preocupa tanto por su cuerpo y tan poco por su mente? Eso digo yo. Lo decía de una forma más graciosa, ¿no? Como decir, todo el mundo tiene cuidado por su cuerpo, pero nadie se preocupa por la cabeza, ¿no? Hay veces que hacemos tantas tonterías o decimos tantas tonterías y no nos preocupamos. Sí de lucir bien frente a un espejo. Nos preocupamos de que, ay, qué guapo está, ay, qué guapa, qué mona. Pero a veces no nos preocupa de lo estúpidos que somos. Entonces, hay una cuestión que, por ejemplo, ¿no? Hay una palabra ahí interesante, ¿vale? Imagínese, Alberto lleva 5 años viviendo en Inglaterra y en principio él lo hace de una forma temporal. No creo que vuelva a España, ¿no? Pero tampoco creo que esté toda la vida en Inglaterra. Él está viviendo fuera de su país, pero lo hace de una forma temporal. Eso tiene una palabra, Marisa, y es paroicos. ¿Me vas a contradecir ahora, Marimar? Paroicos. No nos queremos dividir. Paroicos. ¿Vale? Ahora, ese tipo de residencia, ¿vale? La residencia de ese que vive de forma temporal en un lugar que no es el suyo. ¿Qué palabra tiene? Paroiquía. Y venga, que tiene premio aquel que me diga qué palabra castellana o española deriva de esa paroiquía. ¿No? Pónganle una R más. Parroquia. Parroquia. Muy bien. Una parroquia. Así que esto no significa que se nos vaya la cabeza y que tengamos que vivir fuera del mundo o apartados del mundo, ¿por qué no? Sí, que nuestro anhelo está en la eternidad. Lo que realmente nos importa son las cosas que no perecen. Bien. Por eso el autor de Hebreos decía que no tenemos ciudad de residencia estable, sino que buscamos la que está
por venir. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Y voy a terminar con esto y luego te dejo paso, ¿vale? Y si alguien quiere decir algo más. Mira, aquí os voy a enseñar una palabra nueva. Hay un famoso dicho tradicional de Jesús, un ágrafon. Me voy para atrás. ¿Habéis escuchado esa palabra, ágrafon? No, ¿Nadie sabe lo que es un ágrafon? no. ¿Araceli, tu Biblia de estudio no te lo dice? No lo sé. porque Madre. no- Bueno, un Yo ágrafon conozco árabe. es un dicho de Jesús que no está registrado en los evangelios. ¿Vale? Miren. Hay un famoso dicho tradicional de Jesús, un ágrafon, es decir, no escrito en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Pero por libros sabemos que esas palabras se le asignan a Jesús, ¿vale? Es más, el mismo Evangelio de Juan dice que Jesús dijo e hizo muchas cosas que no están registradas, ¿vale? Pues esas cosas que no están registradas y que él dijo son ágrafon. Bien. Pues este es lo que dijo Jesús. El mundo es un puente. El sabio pasa por él, pero no construirá en él su morada. Ah, está bonito. El mundo es un puente. Ujú. Ahora, el que es sabio pasa por el puente, Ujú. pero no planta ahí la tienda de campaña, porque sabe que un puente es un lugar de paso. ¿Eh? Cuando Marimar y yo viajamos a Sevilla y pasamos por el puente de Triana, pues sí, hombre, nos quedamos ahí 30, 40 segunditos porque desde ahí ves la Giralda, la Maestranza, los capiteles de las plazas de España, ves el río precioso, pero no te quedas ahí. Tú pasas el puente pues para ir a Triana, o si estás en Triana, para ir a lo que los trianeros llaman Sevilla, Santa Cruz, el barrio de Santa Cruz y todo eso, pero muy bien. Y este es el pensamiento, y yo con esto termino. Este es el pensamiento que hay detrás del famoso pasaje de la epístola de Diogneto, uno de los escritos más conocidos de la era post-apostólica. ¿Y qué es lo que dice este Diogneto? Dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por su país o lengua o costumbres. Es decir, usted no se distingue por ser ecuatoriano o por el ceviche o por las costumbres ecuatorianas que tenga. No, dice no. Viven en ciudades, tanto griegas como bárbaras, ¿no? Cada uno, pues como le corresponde. ¿Qué decía Pablo? Cuando estoy con los judíos, con un judío, cuando estoy ¿no? O sea, me adapto, ¿no? Alberto no come a las 2 de la tarde en Inglaterra, ni cena a las 9 de la noche, porque él se comporta como un inglés, y a las 12:30 a la 1 está comiendo, y a las 6 de la tarde está cenando. ¿Por qué? Porque está en Inglaterra, Y en Francia también. y sus costumbres, pues ahora son las de un inglés. Bien. Francia también. Cada uno como le corresponde, siguiendo las costumbres de la región en cuanto a la ropa o a la comida. ¿Qué quiere decir? Que si yo me fuera a vivir a Marruecos, pues a lo mejor terminaría con una sílaba, porque pues, todo el mundo va con sílaba, o ¿qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? Por ponerte una silabita ahí fresquito por allí, ¿no? Yo qué sé. Y en esas cosas exteriores de la vida en general. Dice, sin embargo, lo importante, Pedro, sin embargo, manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Habitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales de las mismas. Asumen su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y sobrellevan todas las incomodidades como forasteros. Todas las tierras extranjeras son sus tierras nativas y todas las tierras nativas les son extranjeras. Pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Es decir, un cristiano no se puede permitir ser un mal ciudadano, pero sabe que no pertenece ahí, que su ciudadanía está en el cielo. Su pensamiento está puesto en la eternidad.
¿Querías decir algo, papá? No. Sí, sí, me regaña Noelia. Ah, pensaba que no se ganan ahí antes, pero ya salió. Sí, se ha quedado parado. Bueno. A ver, te doy una segunda oportunidad, Noelia. No, Sí, bueno, se ha hecho así, pero. a ver. Quiere bailar. No. Es que salen con las manos como, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo, papá? Que no. Ya se te ha olvidado. ¿Te No, que me parece que de alguna manera pues ya también, que ella le va a decir, digamos, Sí. que Jesús mismo expresó, digamos, su futuro. Él llega un momento que dice, mi reino no es de aquí, Sí. esta tierra. Sí. ¿Qué pasa? Y él nació aquí, Sí. pero su fin no era este. Sí. Y nosotros hemos sido escogidos así, como algo nuevo. Por eso ahora también, digamos, pues Dios, la Biblia, nos exhorta a que nuestros ojos estén puestos en Jesús, ¿verdad? Y ahora, ¿quién puede decir, es que yo veo a Jesús? Claro, no hay no decir ninguno. Pero si nuestros ojos están puestos en Él, ¿qué se dice o se dijo, digamos, de los llamados de hebreos? Sí. Que caminaron como viendo al invisible. Sí. Pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Sí. Estamos en este mundo, pero que de alguna manera Sí. no nos hagamos víctimas de este mundo. Claro. Lo decimos así. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador De la fe. de nuestra fe, ¿no? Sé que me repito, pero la repetición es parte del aprendizaje. No hay mejor forma de tener puesto nuestros ojos en Jesús que mostrando empatía, solidaridad, gracia, misericordia con el prójimo. A veces pretendemos abrazar cosas demasiado espirituales que nos alejan de la realidad cotidiana, que es lo que realmente le importaba a Jesús. ¿Jesús pasaba tiempo con el Padre? Díganme que sí, por favor. Pasaba tiempo con el Padre, ¿pero para qué? Para preparar su día a día. Para preparar su día a día. Jesús no se pasaba la vida orando. Jesús no se pasaba la vida leyendo las Escrituras. Se pasó la vida ayudando, preocupándose del prójimo, del vecino, del hermano. Hemos sido llamados a convertir a las naciones. Ayudar a tu vecino. Si no te tienes que ir más lejos, a ayudar a tu vecino. Cada uno allí donde esté. Tiene que ser esa luz y esa sal. Ser ese buen compañero en tu lugar de trabajo. Ser ese buen vecino en tu comunidad. Y no hay que irse demasiado lejos. Jesús se pasó la vida preocupado por la gente. La gente es lo realmente importante. No hay mejor forma de demostrar nuestro amor a Dios que amando a la gente. No lo hay. ¿Sí? Le preguntaron a un sabio del mundo Sí. que quién era el ser más feliz del mundo. Y el sabio le contestó, dijo, Dios. Y como no se quedaron contentos con la respuesta, le volvieron a preguntar, ¿y después de Dios quién es el más sabio del mundo? Dice, el que está más cerca de Dios, Eso, ¿entiendes? Sí. El más sabio del mundo. Sí. Bueno. Está correctado, ¿no? Sí. No se asusten, es por darle la dimensión que merece el asunto. A eso que llamamos Dios no tenemos ni idea de lo que es. Dios es tan grande, sea lo que sea, Carmen, sea lo que sea Dios, es tan grande que no podemos definirlo. No tenemos ni idea. Desde el mismo momento que quisiéramos definir algo como Dios, dejaría de serlo. Porque a Dios no se le puede definir. No se le puede definir. Pero no hay, insisto, no hay mayor forma de estar
cerca de Dios que estar cerca de la gente. Eso, Cerca de la gente. eso es la fe. Cerca de la gente. Ser un buen cristiano se demuestra con la gente. ¿Puedo decir una cosa brevemente? Sí, con tus seres queridos, con tu... Sí. Yo no me alargo porque estáis No, yo digo, sí, que en una ocasión, pues hay una profesora con una serie de niños en el colegio, en la clase, y estaban hablando del amor y llega un momento que le dice a los niños, a ver niños, dice, ¿qué es el amor? Pues hay una niña que coge, se levanta y se acerca a la profesora y dice, esto es el amor. Y dice, ¿qué otra cosa más es el amor? Pues llega la niña, va a coger un trapito y llega a un sitio y se le a limpiar cositas y esto dice, esto es el amor. Hacer las cosas y no quedarnos más de casa. Bueno, Te lo digo. Primera de Juan, sí, que si tú amas a Dios sí. y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. ¿Eres? Y no haces nada. Es que no. No vale para nada. Claro, para que veas que no es una herejía lo que digo, o sea, es que es así, o sea, la misma Biblia te lo enseña, es que no hay otro. Por eso, cuando Jesús resume 613 mandamientos en dos, ¿qué es lo que hace? Dios y el prójimo. Dios y el prójimo. No hay otra forma que enfocarte en Dios. Hay gente que solamente se quiere enfocar en Dios y se olvida del prójimo, pero lo estás haciendo mal. Hay gente que dice no creer en Dios, pero toda su vida se enfoca en el prójimo, ese está más cerca de Dios. Bueno, cerca, no es que esté más cerca, está pegado. Porque dice no creer en Dios, pero ha entendido lo que es Dios. Hay muchas veces que podemos estar en una iglesia y no entender el propósito de Dios. Y metemos ahí la religión, y metemos dogmas, y metemos... termino de verdad que se ha ido el tiempo, pero el otro día se hizo tarde y cuando ya se hace tarde, pues ¿qué vas a ver en televisión? Ya es tarde para empezar a ver cualquier cosa. No estás en hora de empezar nada, pero tampoco es hora de irte a la cama. Bueno, pues puse y me gusta mucho de Madrileños por el Mundo. Me gusta mucho, pues estaban en Cabo Verde, y fue uno a bautizarse, y era de la iglesia adventista, ¿vale? Y fíjate, Alfredo, la forma de definir lo que era la iglesia adventista. Dice, es no hacer muchas cosas. No se puede bailar, no se puede... Y yo le decía a Marimar, vaya manera de presentar, porque el no hagas esto, el no hagas lo otro, el no haga no sé qué, el no haga no sé qué. Así que, bueno. ¿Nos despedimos con una oración? Bueno, Javes, ¿te importa, hijo?